Hace unos días en Bariloche tuvimos el caso de una turista desaparecida. Damiana había llegado desde La Plata a pasar unas vacaciones sola acá a Bariloche. Durante el fin de semana hizo una excursión a San Martín de los Andes y el lunes a la mañana salió del hostel donde estaba parando y la familia ya no supo más nada de ella. Vieron que estaban sus pertenencias ahí en el lugar donde estaba parando, pero no había rastros de Damiana. Empezaron a buscarla, nadie sabía bien dónde había ido. Consiguieron el testimonio de un colectivero que la llevó cerca de Circuito Chico y a través de las cámaras de seguridad del hotel de Bahía López vieron pasar una persona que coincidía con la descripción de ella. El grupo de rescate recién tuvo los datos para salir a buscarla un miércoles a la tarde. Martes y miércoles tuvimos una tormenta muy fuerte de nieve y lluvia, con lo que el miércoles no pudieron salir a buscarla porque era un riesgo para el grupo de rescate, y pudieron salir definitivamente el jueves a la mañana. Si bien salieron con un perro, divisaron desde lejos el color de su campera. Las personas del grupo de rescate bajaron al lugar donde estaba y bueno, finalmente había muerto por hipotermia. Bueno, es un caso llamativo porque había ido a hacer un sendero muy sencillo acá en Bariloche. Bueno, Damiana no tenía signos de violencia, no se había golpeado, no se había caído. Y bueno, había llegado finalmente al mirador y parece que se desvió a una parte del sendero que muy poca gente conoce. Bueno, y a raíz de ese caso me quedé pensando a ver qué es lo que pasa, qué es lo que falla, que la gente se saltea algunas recomendaciones súper básicas. Yo entiendo que no todo el mundo está en el ámbito de las caminatas, que el ámbito del trekking quizás le queda muy lejos, no forma parte de su vida, de su día a día, y no sabe algunas recomendaciones básicas. Entonces se me ocurrió pasarte un listado de puntos básicos a tener en cuenta antes de salir a hacer una caminata. Por ahí la gente llega a Bariloche y está ansiosa de salir, de hacer cosas. Bueno, si bien no soy una autoridad, ni soy un ejemplo, hay ciertas cosas que siempre hago. Y no las hago porque sea un iluminado, sino porque escucho a gente que sabe mucho más que yo. Seguir estas recomendaciones no te garantiza no tener un accidente. Si nadie sabe dónde estuviste, si nadie sabe cuáles eran tus planes, a qué hora ibas a volver, nadie te va a poder ir a ayudar. Bueno, leyendo un poco más y buscando casos parecidos, me encontré con el de Carolina. En el Chaltén salió a hacer una caminata, también había ido sola. Llegó bien al lugar, pero al regreso se dio cuenta que estaba yendo por un camino equivocado. Ya se estaba haciendo tarde y en vez de volver al mirador y tratar de retomar el camino, tratando de que no se haga tarde, siguió. Estuvo 2 noches perdida. Finalmente fue rescatada por un perro entrenado en la búsqueda de personas. Pasó de todo. Y al momento donde escuchó el perro ya no daba más. Escuchó los ladridos y levantó una mochila para ver que la vean desde lejos porque no se podía ni levantar. Bueno, el primer punto básico es que alguien sepa a dónde está yendo. Que alguien tenga en claro cuáles son tus planes antes de salir a una caminata. No importa si es una caminata muy sencilla, si es una caminata de media hora a un mirador o vas a hacer una salida más larga a un refugio. Siempre tiene que haber alguien que no salga con vos, que sepa cuáles son tus planes. No importa si salís en un grupo, todos juntos pueden tener un accidente. Hace poco, acá en Bariloche, en 5 Lagunas, salió un grupo de turistas israelíes. Tuvieron un problema, todavía había nieve. Yo había pasado por ese lugar hacía unos días. Cerca de Laguna Cretón, uno se deslizó por un barranco con nieve y los otros compañeros, al tratar de rescatarlo, también se fueron hacia abajo. No les pasó nada, pero quedaron en un lugar donde no podían salir. Tenían un comunicador satelital, avisaron a Israel y desde Israel dieron aviso al rescate acá en Bariloche. Siempre tiene que haber alguien que sepa dónde vas a ir, cuáles son tus planes, qué recorrido vas a hacer, a qué hora vas a estar de vuelta. Si no llegas a esa hora, esa persona, que es el contacto de emergencia, tiene que dar aviso a los grupos de rescate. Esto es acá en Bariloche, pero el comportamiento o los protocolos es el mismo en cualquier lugar donde vayas a hacer una caminata. Y obviamente no te desvíes del plan que habías trazado y que le dejaste a tu contacto de emergencia. Este año también
tuvo el caso de una persona que estaba en Pampa Linda, en el camping Bariloche, declaró que iba a ir a refugio Mailing en el Tronador. Pasaron las horas y esta persona no llegaba, así que se activó el protocolo de emergencia y salieron a buscarlo. Haciendo la corta, esta persona había decidido, en vez de ir a Mailing, cambió el plan y se fue a Aguilón. Estaba en perfecto estado, pero salió un montón de personas a buscarlo. Después de ver que estaba bien, le hicieron una multa por no haber hecho el registro de trekking. Y ese es el segundo punto importante. Si vas a hacer un sendero que está dentro del registro de trekking, complétalo. Acá en Bariloche, por ejemplo, solamente pones tus datos y a dónde vas a ir y con qué equipamiento contás. Esto le sirve al grupo de rescate para saber dónde fuiste, cómo estabas equipado, qué elementos de seguridad tenías, por ejemplo. Por más apuro que tengas, siempre trata de informarte acerca del sendero que vas a hacer. No te guíes tanto por la gente que hace videos en YouTube o hace posteos en redes sociales. Son experiencias personales. Yo tengo un blog y ahí escribo sobre experiencias personales. Son experiencias mías, pero no es información oficial. En Bariloche la información oficial es la del Parque Nacional Nahuel Huapi y la del Club Andino Bariloche. Hay una página que se llama barilochetrekking.com y ahí está la descripción de cada sendero. Cuál es el recorrido, cuáles son los tiempos y cuál es la dificultad. Por más sencillo que sea el recorrido que vayas a hacer, siempre es importante informar. Y el pronóstico del tiempo, cómo va a estar el tiempo, el clima durante la caminata. Si vas a hacer una caminata incluso en verano, informate bien cómo va a estar el tiempo. Estas son recomendaciones súper básicas. Están lejos de ser las ideales, pero están pensadas en las personas que están ansiosas por salir a caminar y son puntos que tienen todavía mucho por mejorar. Pero al menos que te sirvan, si te llega a pasar algo, el grupo de rescate pueda encontrarte y vos puedas sobrevivir hasta que te encuentren. Por eso también otro punto importante es el armado de una mochila. Por más sencilla que sea una caminata, no importa la temporada, tenés que armarte como un kit básico de emergencia. Llevar el celular cargado, un cargador externo y el cable. Pero también meté en la mochila abrigo, no importa si es verano. No sabes si vas a tener que pasar una noche a la intemperie y lejos de la ayuda de cualquier persona. Entonces abrigo, si es verano, con una campera, un par de medias secas que puedas ponerte. Y en invierno, bueno, un poquito más. Gorro, guantes, comida. El cuerpo necesita energía para generar calorías, así que poné comida y agua para mantenerte hidratado. El kit de emergencias obviamente está, como te decía, lejos de ser el ideal. Más adelante podemos hacer un video sobre el armado de una mochila de trekking, pero al menos con un celular y pudiendo pasar la noche, siempre y cuando alguien sepa dónde vas a estar, puedes esperar el grupo de rescate. Dentro del armado de la mochila y de las cosas que tenés que llevar es el calzado. Todas las temporadas veo chicos y chicas caminando con zapatillas de gimnasio más urbanas que lo que se necesita en este ámbito. Así que si puedes equiparte con un buen par de zapatillas, mucho mejor. Si no conoces la zona, si nunca viniste a caminar por acá o tenés muy poca experiencia, no salgas a caminar en solitario. Hay grupos de trekking acá en Bariloche que se organizan. Si organizás las caminatas con tiempo, bueno, de combinar con otras personas para hacer alguna salida. Pero si no tenés experiencia, lo mejor es no salir solo o sola. Bueno, el siguiente punto es que trates de estar siempre consciente del lugar donde estás. Lo que le pasó a Carolina, por ahí se distrajo ahí en el Chaltén y tomó el camino equivocado. Puede pasar, pero siempre trata de estar bien orientado, de saber cuánto tiempo estuviste avanzando, dónde giraste, tomar referencias del entorno, cerros, lagos, ríos que haya cerca. Es importante para saber dónde estás. Otro punto importante es no salirse del sendero y que tiene que ver con respetar el plan que le dejaste a tu contacto de emergencia. A veces es tentador tomar algún desvío para ver qué se ve atrás de un lugar, pero si te llega a pasar algo y estás muy alejado del sendero, también va a ser difícil que te encuentren. Bueno, y si te perdiste, no queda otra que tomárselo con calma. Yo sé que es difícil. Estuve en algún momento no perdido, pero sabiendo que no iba a poder cumplir con los tiempos. Y empezás a respirar por la boca, se te seca, tenés sed, respirás muy rápido. Hay que calmarse y tratar de ver a ver dónde estoy, por dónde vine y tratar de recurrir a todas esas referencias que uno tomó en algún momento del entorno. Y si no queda otra, si hiciste las cosas bien, si le avisaste a alguien a dónde ibas a ir, si tenés una mochila bien equipada,
no te queda otra que esperar el rescate. Si no tenés forma de volver al sendero, si te pasó algo, no queda otra que esperar. Como te dije, hay mucho para mejorar en estos puntos. Creo que se pueden aplicar acá en la Patagonia o en otros lugares del país y del mundo. Si sabes de alguien que esté por empezar a salir a hacer caminatas o está yendo de vacaciones a algún lugar, le querés pasar el video, calculo que le va a servir. Y si a vos se te ocurren más ideas o tenés más recomendaciones, podés meterlas en los comentarios. Seguramente le van a servir a más personas. Bueno, espero que sirva. Gracias por estar ahí y nos vemos la próxima. Chau.